Este hombre se llama Hugo. Hugo es un enigma viviente. El ritmo, rubato. Plasticidad, elegancia, fluidez, flexibilidad. Quien roba una vez, roba 10. Mírenlo. Podría pasar por alguien con pocas entendederas, cuando en realidad tiene una inteligencia superior. Podríamos decir que es un genio en su campo, el piano. Nació con una discapacidad extraña y misteriosa, el autismo. Nunca he estado con una chica, doctor. Jamás. ¿Le parece normal? Le gusta describirse como un marciano en el país de los neurotípicos. Los neurotípicos somos nosotros, los seres humanos que nos consideramos normales. Sí, sé que me está escuchando. No me saldrán, no podré tocar. Vive en un mundo solitario y una pared de cristal lo separa de la comunidad de las personas. En inglés se llama bleeding heart, corazón sangrante. Está prohibido seguir a la gente así. Sí, perdona, es que soy muy torpe. ¿Qué ha pasado, Hugo? Esta es la historia de Hugo. Gracias a actores de distintas edades, hemos reconstruido el caótico camino de un autista desde su nacimiento hasta la edad adulta. ¡Eso es! Hugo es un personaje inventado, pero todos los detalles de su vida son reales y están inspirados en las personas autistas que todos conocemos. ¿Tengo monos en la cara? Una vez un periodista me explicó que si me quedaba inmóvil y no hablaba, pasaba por alguien normal. Pero que si me movía un poco, la gente podría dudar y que si abría la boca, eso ya era el fin. Al igual que Hugo, Joseph Chovanec era considerado un niño retrasado. No dijo ni una palabra hasta los 6 años. Han pasado 15 años. Estudia ciencias políticas, es doctor en filosofía y habla 7 idiomas. Valentín y Paul son hermanos, los dos son autistas. Comparten un don sorprendente por la música. El hermano mayor es un violinista brillante y el pequeño un pianista prodigio. Muchos padres luchan día tras día por sacar a sus hijos de la cárcel interior en la que están encerrados. Es la historia de Rafael, de Cyril y Alexis, pero también de Anaé y de Nathan, 2 hermanos nacidos con la discapacidad del autismo. En la calle, bueno, sí, muchas personas se nos quedan mirando. Y eso me afecta muchísimo. Entonces le suelo decir a Nils, deja de comportarte de manera tan rara. ¿No ves que todo el mundo nos mira? Estoy harta. No es culpa mía, no lo es. Soy susceptible de no gustar a la gente. Se preguntarán, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo un defecto? Me encontrarán raro y me mirarán mal, pero yo eso no lo veo. Yo ni siquiera me doy cuenta de que la gente nos mira. Pues sí. ¿Por qué nos miran? ¿Y en qué lugares? En todas partes, incluso en el colegio. He llegado a decirle a una chica, no quieres saber nada de mí porque soy raro. Y al día siguiente, no respondes a mis mensajes porque soy raro. ¿Acaso soy diferente? Si a un desconocido le dices que eres autista, lo pasa fatal. Todos los neurotípicos creen que el autismo es algo grave, algo muy serio y que tendrías que estar en un hospital psiquiátrico. Uno puede haber ganado un premio Nobel y ser incapaz de decir buenos días de forma socialmente aceptable. Son 2 facultades completamente distintas. ¡Hugo! ¡Date prisa! ¡Vamos a llegar tarde! A los 22 años, Hugo es un pianista excepcional, al nivel de los mejores del mundo, pero vive encerrado en su habitación. Las únicas personas que han tenido la suerte de oírlo tocar han sido la señora Mint, su profesora de piano, y Elisa, su madre. Hoy, por primera vez en su vida, participa en un concurso internacional de piano. Tranquilo, pichón. Venga, todo saldrá bien. Haz como yo. Sí, todo saldrá bien. Vale. Sí, claro. Está chupado. Eso. Está chupado. Cruzo los dedos porque está chupado. Lo siento mucho, señora Mint, pero no estoy seguro de que vaya a ser posible. No es posible, no va a ser posible, ¿verdad? Rubato, el rubato. A todo el mundo le gusta, a mí me encanta el rubato. Plasticidad, elegancia, fluidez, flexibilidad, rubato. Tocar una nota casi robándola. El ritmo, rubato, plasticidad, elegancia. El rubato, a todo el mundo le gusta. Plasticidad, elegancia, flexibilidad, fluidez, flexibilidad, elegancia. Rubato, a todo el mundo le gusta. Todo el mundo le gusta.
Siempre estoy muy ansioso y en este momento mentiría abiertamente si dijera que he conseguido eliminar mis angustias. Siempre he tenido un miedo atroz al fracaso. No soporto sacar malas notas, no soporto perder algo. Incluso perder un tren para mí es una forma de fracaso. En una ocasión me perdí un concierto. El señor Hugo Tilly, con la sonata Claro de Luna de Beethoven. Cuando toco en público, lo controlo todo. No puedo fallar en nada. Y si fallo en algo, en una nota o en un acorde, es decir, si un desplazamiento de una nota no es perfecto, eso me afectará durante los siguientes compases y no me lo podré quitar de la cabeza. ¿Quién es su profesor? No lo sé. Somos como un conejito en medio de la autopista el día que se terminan las vacaciones. Coches que van y que vienen. Te quedas paralizado, miras a todas partes y eres incapaz de reaccionar. Luego están los faros de los coches. Todo lo que hace es desmesurado. Siempre lo magnifica todo. De hecho, cuando está angustiado, lo está de forma extrema. Cuando está angustiado, lo está de forma... extrema. Eso es. Las escalas en sostenidos menores se encadenan de quinta justa en quinta justa. La menor, si menor, do sostenido menor, fa sostenido menor, re sostenido menor, sol sostenido menor. ¿Hugo tiene clase con la señorita Minta a las 5:30? No, señora, ha cambiado el horario. Mire en el corcho. Cada tónica nueva es la dominante de la escala precedente. Se lo puede confirmar cualquiera. Mire en el corcho. El que se fue a Sevilla perdió su silla. El que se fue a Sevilla perdió su silla. El que se fue a Sevilla perdió su silla. Claro que la perdió. Buenos días. Buenos días, ¿está en el...? Sí, como siempre. Buenos días, Hugo. Ayer hablé con el doctor Caces. Le he dicho que sueles hablar por los codos. Él todavía no ha escuchado tu voz. ¿No estarás exagerando un poco?
Hay muchas formas de autismo. Aproximadamente la tercera parte de los autistas sufre un retraso mental y algunos de ellos no hablarán nunca. Hugo sufre el síndrome de Asperger, también denominado autismo de alto nivel. Hoy en día hay 600.000 autistas en Francia, 100.000 de ellos niños. Elisa es española y vino a París a los 18 años para aprender francés. Aquí conoció a Alain y decidió quedarse. Hugo es el primer hijo de Elisa. Nadie escucha las preocupaciones de la joven madre sobre este bebé que se muestra extrañamente ausente. Es como si Hugo no viera a sus padres. Puede estar gritando y llorando varias horas inconsolablemente. A los 3 años, Hugo sigue sin hablar. Tampoco mira a los ojos. La pediatra cree que Elisa está demasiado estresada. Einstein empezó a hablar a los 4 años. No esté tan encima de él. Anaé se pasaba el día haciendo que volaba, como si fuera un ave, moviendo los brazos de esta forma. Su vida se regía por lo que nosotros llamábamos entonces trastornos obsesivos compulsivos. Llegaba a tener 27 ataques en un día y si no cedíamos a lo que quería, solían convertirse en crisis. Hasta hace pocos años tenía la costumbre de hacer esto con las manos. No es fácil de hacer, pero podía estar así horas y horas. Y cuando la persona que tenía delante contaba algo interesante, yo aceleraba el movimiento. No me daba cuenta de que podía resultar molesto para mi interlocutor. De pequeña, Anaé no sabía caminar. Solo sabía correr. Se pasaba todo el día corriendo, no sabía ir caminando de una habitación a otra. A Anaé solo le interesaban los armarios y los cajones, tanto para abrirlos como para cerrarlos o vaciarlos. No tenía juguetes, no se comunicaba con nosotros, no hablaba. Nathan tenía una estereotipia que, cuando la recuerdo, me parece insoportable. Consistía en pillarse los dedos con las puertas. Ponía voluntariamente una mano en el marco y con la otra cerraba la puerta. Era capaz de repetirlo unas 15 o 20 veces al día. Tenía los dedos morados. Más adelante nos explicaron una forma de autoestimulación en respuesta al estímulo del dolor. Podía llegar a encender y apagar el interruptor de la luz 200 o 300 veces al día. Se golpeaba contra los barrotes de su cama. Se golpeaba la cabeza contra el suelo, daba patadas y puñetazos, arañaba. Yo me preguntaba hasta dónde va a llegar, dónde está el límite. Al principio me miraba a los ojos, pero luego dejó de hacerlo por completo. Dejó de mirar. Tú veías a un niño con los ojos vidriosos, pero que parecían de mentira, como si dentro no hubiera una persona. A los 6 años, Hugo todavía no ha pronunciado ni una palabra. Ya está bien de tanto circo, Hugo. O te sientas o te subes a tu habitación. Hugo, habíamos dicho que eso no. Nathan no soportaba que lo tocaran, pero no es que no quisiera estar con nosotros. Con el paso del tiempo comprendimos que el contacto físico le suponía un problema, que le molestaba. Uno siempre quiere coger en brazos a un bebé y cubrirlo de besos. Ella extendía los brazos, se ponía así. Me rechazaba para no tener contacto físico conmigo. No soportaba que lo tocaran. Cuando se duchaba, solo podía tocarle el agua. Decía que todo lo demás le molestaba.
La primera vez que me hizo una carantoña fue a los 3 años. Entré en la habitación pensando que estaba dormido. Le di un beso y entonces sentí cómo me abrazaba y me decía: «Mami, un mimo». Tengo la impresión de que aquello duró una eternidad, porque era algo muy esperado. En 3 años nunca lo había hecho. Salí de la habitación llorando y diciendo: «Mi hijo me ha abrazado. Rafael me ha pedido un achuchón». A veces oímos decir qué cortos o qué le pasa a ese. Notas ciertas miradas y pasos hacia atrás, como si la persona que estuviera enfrente fuera violenta o fuera a hacer algo, cuando en realidad es tranquila y pacífica. Pero lo entiendo, es cosa de la ignorancia. No tiene nada que ver con alguien que está en silla de ruedas. Nadie juzga a las personas que están en silla de ruedas. La gente que no conoce a Nils tiene la impresión de que es un niño de 2 años en el cuerpo de uno de 15. Eso me enfada. A mí también. Si alguien se dirige a mí tratándome como si tuviera 2 años y medio, no lo tolero. De todas formas, siempre te vas a topar con idiotas. Sí. A veces me pasa que la cajera del supermercado se comporta de manera anormalmente amable conmigo. Por ejemplo, me dice: «Tome, he metido todos sus artículos en la bolsa. Aquí la tiene. Ya puede volver a su casa». Otras veces hace lo mismo con las monedas que me entrega. Luego hay otras personas que se ponen a hablarme muy lento cuando me tienen delante. Son reacciones curiosas. Les explico que su hermano es como es y que no pasa nada si la gente lo mira. Que se olviden. Hay cosas que hace la gente normal, que son 100 veces más graves que las que puedo hacer yo. No sé, es como si fueran superiores a nosotros. Como si ellos fueran perfectos y nosotros no. Una dice: no pasa nada, solo miran, ya pararán. Pero no. Duele. ¿Cómo explicar los extraños comportamientos de Hugo? La pista a la que dan más crédito los científicos es la de la genética, como en los casos de fibrosis quística o hemofilia. Los investigadores han descubierto que en el caso del autismo hay varios genes implicados. Pero la genética no tiene una explicación para todo. Una de las hipótesis estudiadas por los investigadores es la combinación de una malformación genética y del entorno. Y esta terrible combinación tiene lugar durante el embarazo. Entonces el cerebro del feto está en contacto con todo tipo de sustancias que circulan por el cuerpo de su madre, los alimentos y las medicinas que ha tomado, pero también los metales, los productos químicos o los microbios con los que ha tenido contacto. En Francia, 1 de cada 150 niños nace autista, aunque los estadounidenses estiman que en realidad es 1 de cada 100. Si te marchas, nos divorciamos. Para ti es muy fácil, pero ¿y nosotros qué? ¡Basta ya! Hugo, mírame. Caí en una depresión, pero me di cuenta mucho tiempo después, una vez que empecé a salir de ella. Es muy difícil vivir la situación de no poder relacionarte con tu hijo. Una se siente continuamente juzgada e incompetente en su rol de madre. Es usted el tercer psiquiatra al que acudimos y no tenemos ningún diagnóstico. Va a un psicólogo 2 veces por semana. Nadie nos dio el más mínimo diagnóstico, ni pronunció la palabra autismo. La primera vez que oí esa palabra fue en un foro cuando escribí: mi hijo se pasa el día gritando. Me dijeron que Rodrigue nunca hablaría porque no le apetecía hablar conmigo. Eso me lo tomé como un ataque. Anae es una niña que fue concebida por fecundación in vitro. Era una niña muy deseada y a la que le consentimos todo. Dijeron que por eso no nos obedecía y no intentaba comunicarse con nosotros. Me dijeron: señora, sus problemas están relacionados con su propia historia. Usted tuvo que marcharse de su país, así que es algo normal. Acéptelo. No le queda otra.
Y en plena sesión se sacó el pene. Le dije que dejara el pene en el pañal, que no era ni el lugar ni el momento. El doctor aprovechó la ocasión para decir: espere, esto es muy interesante. ¿Qué opina de la masturbación? ¿Cómo la enfoca en un niño? ¿Le molesta? Nunca emitió un diagnóstico. Era cosa nuestra, de los padres, que estábamos indignados y que no éramos normales. Nosotros habíamos provocado de alguna manera que Rafael se desviara de su camino. Era un niño al que había que atar en corto. Al parecer era cuestión de ponerle límites. Nos sentimos señalados con el dedo de forma muy violenta, casi maltratados. Han pasado ya 10 años de aquello y aún no lo he superado. Esa psiquiatra infantil sigue en activo y con el mismo enfoque, lo que aún me pone de muy mal humor. Creo que tiene un retraso mental grave. Yo que usted no tendría muchas esperanzas de que hable. En mi opinión, nunca lo hará. Cuando vas al psiquiatra y le mencionas el síndrome de Asperger, alguno te dice: eso son cosas de los americanos, o cosas así que te hacen reflexionar o llorar. Depende de cada uno. Resulta inquietante. Esta situación no tiene nada que ver con la que se da en otros países, donde todo el mundo conoce el síndrome de Asperger, como en Inglaterra o Nueva Zelanda. Allí vas al carnicero o al panadero y dices: tengo Asperger. Y todo el mundo sabe a qué te refieres. Hasta los años 40, los niños autistas son considerados retrasados profundos. Son dejados de lado en los hospitales psiquiátricos y a menudo son maltratados. En 1943, el psiquiatra estadounidense Leo Kanner se topa con estos extraños niños ajenos al mundo. Realiza entonces un descubrimiento extraordinario. En realidad, estos niños son inteligentes. Algunos tienen un vocabulario sorprendente y otros son superdotados para hacer cálculos mentales, pero todos tienen una memoria increíble. Fascinado por ellos, los bautiza con el nombre de autistas y analiza sus actividades y sus repetitivos gestos. Afirma: estos niños tienen un deseo ansioso y obsesivo de asegurar la inmutabilidad de las cosas. Kanner concluye de manera atrevida: estos niños han venido al mundo con una incapacidad biológica innata de desarrollar contactos afectivos. Así pues, desde el principio, la idea de un origen biológico del autismo está muy presente. Un año más tarde, en 1944, el psiquiatra austriaco Hans Asperger también mostrará su interés por estos pequeños genios encerrados en sí mismos. Demuestra que tienen una inteligencia superior e intenta reeducar a estos niños, a los que pasará a llamar autistas Asperger. 20 años más tarde, un hombre va a conmover al mundo entero con el drama del autismo. Se trata del psiquiatra estadounidense Bruno Bettelheim. Cuando en 1967 publica La fortaleza vacía sobre el autismo infantil, todavía no sabe que medio mundo leerá este libro y que tendrá un éxito enorme, sobre todo en Francia. A este psiquiatra le gusta exponer sus teorías a estos pequeños pacientes. Les explica que los niños autistas se comportan como prisioneros en campos de concentración. Incluso compara a sus madres con los torturadores nazis. Bettelheim está contando su propio trauma, ya que es uno de los supervivientes de los campos de la muerte. Bruno afirma: al igual que los deportados, los niños autistas han sufrido la crueldad de madres frías y sin amor, de madres nevera. Su única solución ha sido retirarse de la realidad, encerrarse en sí mismos. Pero Bettelheim no es más que un teórico y lanza un reto: curar a estos niños separándolos de sus progenitores. Asume entonces la dirección de la Escuela Ortogénica de Chicago. Durante años acoge a generaciones enteras de niños autistas, pero no logrará nunca curarlos de esta enfermedad. Hola, niño. ¿Cómo estás? Un fracaso que nunca reconocerá. No obstante, en 1985, varios años antes de su muerte, es testigo de una bomba que cae sobre la comunidad psiquiátrica mundial.
Dos doctores estadounidenses, Margaret Bauman y Thomas Kemper, realizan la autopsia del cerebro de un joven autista muerto a los 29 años. Por primera vez, su estudio muestra anomalías irrefutables con respecto a un cerebro normal. Y lo que es más interesante, demuestran que ciertas anomalías tuvieron su origen antes del nacimiento. Uno nace autista, no se hace autista. El trabajo de Bauman y Kemper no es más que el principio de un sinfín de descubrimientos que corroboran el origen biológico del autismo. Por fin, un rayo de esperanza para tantos padres de niños autistas maltratados por los psiquiatras. Un día dije, este niño tiene que hablar, porque para gritar sí que tiene voz, así que tiene que hablar. Vamos, Hugo. Chocolate. Escogí algo que le apetecía mucho, una tarta, y le dije, si quieres la tarta tienes que decir gracias. ¡No! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Venga, Hugo, sé que puedes. ¡Chocolate! No cedí y se marchó a la cama sin tarta. Me sentí muy culpable, pero al día siguiente me dije, si me equivoco hasta el final. Seguí adelante. Si lo quieres, me lo tienes que pedir. Y en ese momento me dijo, gracias. Eso es mi amor. Chocolate. ¿Por qué Hugo evoluciona de forma distinta que los demás niños? Porque el desarrollo de su cerebro no sigue el mismo camino. Pero, ¿qué es exactamente un cerebro? Sencillamente el circuito eléctrico más fascinante del mundo. Está formado por cientos de miles de neuronas y miles de millones de conexiones eléctricas. Gracias al diseño médico es posible ver el camino que sigue un pensamiento o un sentimiento. No se trata de una onda inmaterial, sino una señal eléctrica en el cerebro. A los 3 años, un niño posee el doble de conexiones eléctricas que un adulto. Antes de esta edad, el cerebro es una esponja. Por ejemplo, capta todas las palabras que escucha y aprende a hablar. He encontrado un tesoro. El interior de un cerebro inmaduro parece una jungla. Para continuar desarrollándose, el niño tiene que poner orden en él. Entre los 3 y los 6 años se eliminan millones de neuronas y conexiones eléctricas que no son indispensables. Es lo que se conoce como selección neuronal. El niño se especializa para convertirse en un ser social que se comunica y se adapta a la vida en la sociedad. Se eliminan las conexiones neuronales que no reciben estímulos. Por ejemplo, todos los bebés nacen con el oído absoluto y luego lo pierden. Hugo, como los otros niños autistas, no ha realizado correctamente la selección neuronal. Ha conservado demasiadas neuronas y conexiones y eso es lo que dificulta su aprendizaje. El primer día que lo llevé al colegio vi que algo no era normal. Se quedó en una esquina tapándose las orejas con las manos e hizo lo mismo los días sucesivos. Es decir, cuando llegaba a clase se colocaba en el mismo sitio que el día anterior, con las orejas tapadas. Y si se le acercaba a alguien, gritaba. No soportaba que se sentaran cerca de él o que lo tocaran. Todos me rechazaban. En el patio nadie jugaba conmigo. No tengo un solo recuerdo de la escuela primaria en el que me vea jugando en grupo. Estaba muy aislado socialmente. Me consideraban el niño raro de la clase. En guardia, Capitán Garfio. Haré que te tragues tus palabras. Niños perdidos, llamad a campanilla. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, es verdad. Sed, tengo sed. Repites frases que has oído en los DVD o en escenas que has visto. ¿Están en mi cerebro? Sí, están en tu cerebro. Un día haces el esfuerzo de entablar contacto con tu compañero de clase. Cuando llega por la mañana le dices, buenos días, caballero. El caso es que te equivocas porque solo tienes 7 años y los niños de esa edad no se saludan con un buenos días, caballero. Me expresaba de una forma que recordaba a los tiempos de Luis XIV, con coletillas como «Oh, querida», «Oh, querido mío». Eso llamaba mucho la atención en una niña de 10 años. Aunque es triste decirlo, creo que un grupo humano se constituye a través de la exclusión de una o de varias personas. Y a mí me tocó ser esa persona.
Creo que en algunos momentos me tomaban más por un animal que por un ser humano. Yo intentaba buscar las esquinas del patio, los rincones detrás de los servicios, o esconderme detrás de un árbol o de una columna para recogerme y que nadie reparara en mí, para no tener que sufrir tantas maldades, tantísimas maldades. A pesar de que es un muy buen alumno, pasa más bien por... Un tonto. Un tonto, sí, eso es. Paso a menudo por tonto, cuando en realidad soy inteligente. Me da mucha pena. Cuando ya no podía más, cogía una regla de 50 centímetros y le daba a todo el mundo con ella, para que dejaran de meterse conmigo. Me parecía que darles con la regla era elegante. La regla era mi espada. Sujetas el lápiz y escribes la hora. Mírala en la pizarra. En la escuela primaria lo pasó muy mal. La profesora no entendía que aquel niño, que lo hacía todo bien, que no fallaba nada en lengua ni en matemáticas, que sacaba 10, terminara antes que nadie y se levantara. Al principio creíamos que se aburría porque era superdotado, pero luego la cosa fue degenerando. Molestaba a los demás, tiraba a la gente del pelo. ¿A que sí, Najib? Eso es. Tiraba del pelo a algunas niñas. Era su forma de comunicarse con los demás. Y eso supuso un verdadero problema. A veces corregía a la profesora si ésta cometía alguna falta en la pizarra y decía en voz alta: se ha olvidado una S, eso está mal escrito. Y al mismo tiempo pasaba por un niño retrasado, con un comportamiento totalmente inmaduro para su edad. Le toqué un muslo a una profesora. En mi último año de educación infantil, todo el mundo, empezando por la profesora, quería que repitiera curso, porque no tenía en absoluto todas las competencias necesarias para pasar a educación primaria. El problema es que si lo pienso ahora, si hubiera esperado hasta adquirir las competencias necesarias para pasar a primaria, a lo mejor todavía seguiría en infantil y sería una locura. El sistema de educación nacional nos dijo que tenía que pasar un test de inteligencia y que en función del resultado ya veríamos. El resultado del test fue normal, muy por encima de lo normal, así que pasó a primaria. En aquel momento habría necesitado un profesor de apoyo, una figura que entonces no existía, para hacer las cosas a su ritmo con ayuda de alguien. Al final del primer año de primaria, la comisión se reunió y decidió que tenía que dejar el colegio, que quienes debían ocuparse de él eran los médicos. Nos remitieron a un hospital de día. Nos dijeron que era la mejor opción. Es lo que se le decía entonces a los padres, y aún les siguen diciendo. Pero hay que llamarlo hospital de día psiquiátrico. Era algo temporal. En 3 meses progresaría y podría volver al colegio sin problema. Algo que fue totalmente falso. Porque nunca regresó al colegio. Jamás. Buenos días, Hugo. Qué coche más bonito. ¿Te vienes conmigo? ¿Viene a recogerlo a las 5? Vamos a jugar con los otros niños. Hasta la tarde, cariño. Luego te vengo a recoger. Permaneció hasta los 18 años en un hospital psiquiátrico infantil, luego en otro para adolescentes y por último en un externado médico profesional. Los primeros días fueron muy difíciles, porque uno no termina de aceptar que a su hijo le pase algo así. Al entrar en el hospital de día y ver a otros niños afectados por la misma discapacidad que Alexis, pensé: no puede ser verdad, mi hijo no es así. Najib ha pasado 7 años en el hospital de día. 8 años, casi 8 años. Entraste a los 4. Me sentía culpable por haberlo llevado allí, ya que veía que no había una estructura que se adaptara a él. Estaba con otros niños con discapacidades mayores que la suya. No entendía qué hacía mi hijo allí.
Regresaba muy alterado, con tics nuevos, gritando angustiado. Le ha cortado la mano para dársela al cocodrilo. ¡Qué fuerte es Peter Pan! Había un niño que se pasaba el día pegándose puñetazos en el pecho y otro que no paraba de decir palabrotas. Mi comportamiento empeoró notablemente allí. También había niños epilépticos que tenían crisis violentas de epilepsia a diario. Ver en la calle cómo le da a alguien un ataque de epilepsia no es lo deseable. Y verlo a diario como él, menos todavía. Estuve en un hospital psiquiátrico desde los 4 hasta los 8 años. Era una niña lista, bastante inteligente, y no paraba de preguntarme qué hacía en un sitio así, porque no tenía la sensación de estar enferma de ninguna manera. Y sin embargo, estuve 4 años sin ir al colegio. Es como si me hubieran robado una parte de mi infancia. Esperan a que el niño proponga algo. Por ejemplo, si el niño decide jugar a los coches, pues juega a los coches. Es decir, que más que una terapia, yo lo viví como un recreo. No íbamos a molestarlo también con asuntos escolares. Bastante tenía con adaptarse a estar en aquel entorno nuevo, tan ruidoso y terrible. Delibert, que tenía un cociente intelectual por encima de la media, no se ocuparon debidamente desde el punto de vista educativo. El psiquiatra responsable nos decía, no ha progresado, pero alégrense de que no ha empeorado. Entonces nos quedó claro que se quedaría allí mucho tiempo. Un día vino una psiquiatra al hospital de día y dijo, no entiendo por qué su hijo sigue aquí. Le he visto resolver problemas de matemáticas de tercer curso. Tenía 11 años. Estoy orgullosa de mí misma porque agarré el toro por los cuernos y tímidamente intenté llamar a muchas puertas. Intenté documentarme, leer. Hugo, se acabó. Vamos, llegamos tarde, camina. Ha conseguido el graduado escolar y ha terminado el bachillerato con la mejor nota posible en matemáticas. En este momento estoy cursando estudios de experto en contabilidad. Si todo va bien, podré seguir estudiando hasta el nivel de máster. Estamos orgullosos y se lo decimos continuamente. Es la verdad, ha trabajado mucho. Cuando llegué a casa busqué en internet Asperger y entonces vi autista. Me dije, no puede ser. ¿Nadie lo ha visto antes? Tiene 25 años y le hacen seguimiento desde los 2. Me indigna que no hayamos podido ayudarle antes. Sigo enfadada. Y con razón, porque si hubieran diagnosticado mucho antes a Libert, habríamos podido escolarizarlo. Habría tenido otra vida y no habría tenido que estar tanto en un hospital psiquiátrico. Francia es un caso particular. En este país, la escuela psicoanalítica ocupa un lugar dominante en la psiquiatría. Para la mayoría de los psiquiatras franceses herederos de Freud, el autismo es una enfermedad psicológica vinculada a un traumatismo infantil. En los años 70, el psicólogo Fernand de Ligny está convencido de poder curar el autismo. Para ello, lleva a los niños autistas a vivir sin limitaciones y en contacto con la naturaleza, al Parque Nacional de la Cévennes. Alejado de la toxicidad de sus progenitores, el niño debe adoptar por sí mismo la decisión de abrirse al mundo. Lamentablemente, la vida al aire libre no conseguirá ningún resultado con los niños de estas imágenes. La mayoría de ellos nunca conseguirá hablar y su inteligencia seguirá siendo un diamante en bruto. Al no hablar, estarán condenados a recurrir a la cólera y a la agresividad para hacerse entender, y a los antipsicóticos para tranquilizarse. Cuando sean adultos, les encerrarán para siempre en hospitales psiquiátricos donde todavía permanecen hoy. En la misma época, en Estados Unidos, los padres de los niños autistas, con la ayuda de psiquiatras avanzados a su tiempo, se proponen curar a sus hijos. En los años 60, el psicólogo Erich Schopler se queda impresionado por el desprecio con el que Bruno Bettelheim trata a los padres de los niños autistas. Este visionario está convencido de que la clave del enigma del autismo es biológica y que los padres no son más que las cabezas de turco. Una palmada. En 1966, en la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, el equipo de Schopler desarrolla un programa de reeducación conductual conocido mundialmente como el método Teach. ¿Cómo te llamas?
¿Cómo me llamo? Peter. ¿Peter? ¿Cómo te llamas, Peter? ¿Peter? Al contrario que Bettelheim, que cortaba el vínculo del niño con los padres, Eric Schopler involucra al máximo a los padres en el proceso educativo. Se trata de un hecho único, una esperanza enorme. Poco a poco, los niños autistas abandonan el silencio. ¿Quién es esa? Mamá. Muy bien. En esta misma época, un psiquiatra estadounidense, Ivar Lovász, innova también con el método ABA, basado en el principio de recompensas y castigos. Los resultados son espectaculares. Mamá. Ricky. Ricky. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Ricky. El método ABA da la vuelta al mundo y en la actualidad es utilizado para la reeducación de autistas en muchos países. ¿Y a dónde van? Mírame. ¿A dónde van? A nadar al lago. Eso es. ¿Y qué hacen debajo del agua? Dime. Bucear. Eso es. En los años 80, el camino de Ivar Lovász se cruza con el de Lisa. Tiene 3 años, no habla, no sabe jugar y alinea objetos incansablemente. Sufre terribles crisis de cólera. Sus padres nunca han conseguido que se siente en una silla. A ver, Lisa. En este documento único vemos cómo Lovász intenta comunicarse con Lisa. Siéntate. Eso es. Tras días de trabajo, Lovász logra que Lisa se siente. Este logro en apariencia insignificante constituye en realidad un gran paso. ¿Te has sentado? Bien, te has sentado. Ivar Lovász aprovechará la puerta que ha entreabierto Lisa. Muy bien, eso es, Lisa. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¡Pero qué suerte! Pronto, Lisa pronuncia sus primeras palabras y empieza a abrirse al mundo. ¡Qué suerte! En medio de este dolor tuvimos una suerte extraordinaria. Conocer a uno de los especialistas de ABA más importantes de Francia, cuando nuestros hijos todavía eran muy pequeños. La experta se dio cuenta de que nuestros hijos no sabían imitar y nos explicó que lo primero que hay que hacer para aprender a aprender es saber imitar. Fue fabuloso comprobar que en tan solo 2 semanas se apreciaban los primeros resultados. Niels no hablaba nada. Nosotros habíamos oído algo acerca del método PECS en Estados Unidos, que es un método alternativo de comunicación con imágenes. Así que lo solicitamos. Obtuvimos unos resultados formidables. Empezó a hablar muy rápido. Con Baptiste hemos tenido que realizar un trabajo de fondo, por ejemplo con la mirada. Era incapaz de mantener la mirada. Controlábamos los horarios de Alexis usando pictogramas. Así que empezamos a sacar fotos de todo en la casa para distinguir los momentos del día de Alexis. Así ya sabía lo que tenía que hacer y yo ya no me angustiaba si tenía que salir. Digamos que el ABA es la gimnasia del cerebro. Es decir, que hay que entrenar el cerebro como si fuera un músculo, estimulándolo continuamente. El psiquiatra que le hacía el seguimiento me dijo, ir al colegio no le vale de nada, no logrará hablar y no alcanzará las competencias escolares como leer y escribir. Pero al finalizar el primer curso de primaria, Rodrigue no solo sabía hablar, sino que no lo hacía mal, y poco a poco fue aprendiendo a leer y escribir antes de que terminara ese año escolar. En una consulta me dijeron, no esperen que se produzcan grandes mejorías en el plano motor. Por ejemplo, nunca se subirá a una bicicleta. Eso me marcó profundamente. Me dije, ¿no va a montar en bicicleta? Ya lo veremos. Y a los 3 años, Niels estaba montando en una bicicleta, lo cual es un gran logro. Escribe. No olvidemos que era incapaz de sujetar un objeto. Está en primero de primaria, con profesor de apoyo, claro. Me llamo Nathan. Habla muy bien. Estoy en primaria. Prácticamente ha aprendido a leer él solo. Me gustaría ser cardióloga, porque salvan la vida de la gente y ponen marcapasos. Y sería genial, porque mi mami y mi tata
Tienen problemas de corazón. Lo cierto es que hoy en día ya no es distinta de una niña cualquiera. Hay demasiado ruido, niños. Hay demasiado ruido. Shh. ¿Qué pasa, Hugo? Es que no sé, no lo entiendo, no me sale. Claro, que te va a salir. Mírame. ¿Lo hiciste ayer? ¿Por qué no te iba a salir hoy? ¿Eh? Muy bien, niños. Terminad el primer ejercicio o el segundo si vais adelantados. Y después seguid con el tercero, que está en la pizarra, ¿de acuerdo? Y no quiero oír ni una palabra. Vamos a trabajar en... ¡Silencio! Exactamente. A ver, Hugo, venga, coge el lápiz y vamos a hacerlo juntos. Eso es. Lo has escrito muy bien. 85 entre 5. Dime, ¿cuántos 5 hay en el 8? En contra de las indicaciones de los médicos, Elisa saca a Hugo del hospital psiquiátrico y se pelea con la Educación Nacional durante meses para poder reintegrarlo en el colegio. Y ahora mira. La profesora que ha aceptado a Hugo en su clase y ha aceptado ayudarlo hace sin saberlo la gimnasia cerebral. Ya lo tienes. ¿Cómo ha conseguido Hugo recuperar el tiempo escolar perdido? Gracias a una extraordinaria propiedad denominada plasticidad cerebral. Modificamos permanentemente nuestras redes neuronales en función de nuestras vivencias y de lo que aprendemos. Hay que imaginarse que el cerebro es una especie de red de carreteras que se hace y se deshace a voluntad. Aprender a tocar el piano modifica la arquitectura de nuestro cerebro. Los pianistas crean entre las neuronas unas conexiones que no existían antes y que no existen en los que no tocan un instrumento. Esto lo escribió Mozart, pichón. Un día, la vida de Hugo da un vuelco. Cuando conoce a la señora Mint, toca el piano por primera vez en su vida. Mira. Esta es la primera nota. Do. Do. Do, do, do. Venga, ahora tú toca un do. Señora, venga rápido. Y sin partitura, es increíble. Nunca había visto algo así. Es un genio. Toco el piano desde los 4 años. Estoy en quinto de solfeo en el Conservatorio de Nancy. Cuando oigo una pieza, a veces la puedo tocar al piano. No siempre. Se sienta al piano, coloca las manos y toca el fragmento inmediatamente, con los acordes en la mano izquierda y la melodía en la derecha, exactamente en la misma tonalidad. Para él es como un lenguaje innato, casi natural. Cuando empecé con la música, con el violín, tendría unos 4 años. Mi profesora me dijo que avanzaba rápido. Siempre he tenido oído absoluto. Tras 4 años de práctica instrumental con ese profesor, me dijo: ha sobrepasado el nivel técnico que yo le puedo enseñar. Ya no puedo hacer nada más. No teníamos muchas opciones, tuvimos que mudarnos. La profesora de piano se quedó sorprendida al instante y nos dijo que sin duda tenía oído absoluto. Se le llenaron los ojos de lágrimas porque mi hijo había oído el fragmento una semana antes, pero no lo había practicado. Lo tocó perfectamente. Creo que hoy en día en el mundo de la música hay muchas personas con el síndrome de Asperger que no están diagnosticadas. Muchos genios eran autistas de alto nivel y han seguido un camino parecido al de Hugo. Hoy en día, aproximadamente 100 personas en el mundo están dotadas de una capacidad casi sobrenatural.
Más de la mitad de estos genios son autistas. Daniel Tammet, un inglés que sufre Asperger, es capaz de recitar 22.514 cifras después de la coma del número pi sin equivocarse. Utiliza lo que se conoce como sinestesia, ve números con formas coloreadas y se pasea por un paisaje de cifras coloreadas. El espectro artístico está vinculado con un exceso de conexiones en el cerebro. Además, como dice Daniel Tammet, algunos tenemos una forma de pensar extremadamente asociativa que funciona por vínculos, por encadenamientos de imágenes. No es una forma de pensar que se estructure de forma lógica siguiendo una lógica estándar, sino de una forma de pensar que se construye a través de una red de posibilidades al mismo tiempo. Tiene una base lógica, pero se trata de una lógica que se multiplica. Es una forma de pensar en la que todo está interconectado. Es muy intuitiva y de paisaje múltiple. Como tenía tendencia a aislarme del mundo exterior en mi mundo interior, tenía mucho sitio para memorizar muchas cosas. Aprendí a leer muy pronto. E incluso leía el diccionario. Retuve muchas definiciones y era capaz de definir incluso palabras muy complicadas. Era en cierto modo como si estuviera conectada con el saber universal. Una asistenta social llegó a reprochar a mi madre que yo estaba demasiado culturizada, que ella me obligaba a tragar información y que me iba a hacer daño. Todavía nos reímos. Aquella misma profesora le dijo a mi madre que tenía que meterme en un centro especial, porque a los 3 años sabía escribir Egipto y Mozart sin faltas, y contar de 1 a 150 y viceversa. Aprendía otros idiomas, como por ejemplo el ruso. Lo tenía todo escrito en una libreta. Eso le hacía feliz. Pasaba del chino al sueco o al ruso. En aquella época aprendió muchas cosas. Cuando Hugo creció, se creó un amigo imaginario, el pianista canadiense Glenn Gould. Gould era muy excéntrico y un virtuoso del piano. Se sospecha que sufría de Asperger. Falleció en 1982. Hugo alaba el talento de Gould y mantiene largas conversaciones con él. Todo el mundo está con gente y yo estoy sola. No tengo nada que hacer, ni nadie con quien estar. Mis padres me dicen, ¿por qué no intentas integrarte con otras niñas de tu edad? Mamá, es que es muy duro integrarme con los demás. Son un grupo estable de amigos y me van a juzgar. Si me acerco a ellos, me juzgarán, porque así es la naturaleza humana. No tengo muchos amigos. Tengo 2. 2 o 3. Aparte de ellos, no tengo ningún amigo, de verdad. Intento hacer amigos nuevos, pero no quieren jugar conmigo y se inventan una excusa. Si no has estudiado, suspenderás. ¿Sí? No, no es así. Nunca había estudiado tanto para un examen. Siempre dices lo mismo. No estoy de acuerdo. Por eso me merezco aprobar. Tengo monos en la cara. Pírate, palurdo. Inútil. No entiendo por qué la gente me rechaza desde el primer momento. A veces no digo nada. Bueno, sí, digo buenos días. Creo que la que molesta soy yo, porque soy yo quien ha nacido con un defecto, no los demás. Es como si fuera culpa mía. A Nils le cuesta hacer amigos porque a nuestra edad, para que te acepten, hay que ser chulo. Además, tienes que ir vestido de marca. No puedes sacar buenas notas, no puedes ser diferente. De hecho, es casi una vergüenza quedar con alguien que es medio mongi, como dicen ellos. Así que terminas en tu esquina.
Desde la guardería hasta unos 30 años más tarde, luché por intentar parecerme a los demás. Y finalmente comprendí que en realidad estaba luchando inútilmente y que hay algunas cosas que no puedo cambiar. En la adolescencia las frases se acortan. Se da más importancia a la tonalidad y a la melodía del lenguaje. Las respuestas a menudo se resumen en y cosas así. Los demás entienden este idioma, pero a mí me resulta especialmente difícil. En la película La delgada línea roja, en la que el actor principal es Sean Penn, en un determinado momento otro actor le pregunta: ¿nunca se siente solo? Y él le responde: solo cuando hay gente. A mí me pasa lo mismo. Hola, Hugo. Al parecer tocas muy bien el piano. Uy, qué mono eres. A esa edad, los niños tienen una imaginación increíble para inventarse torturas y llevarlas a la práctica. Torturas y humillaciones físicas insoportables. Cosas que uno prefiere no recordar, terriblemente crueles y perversas, porque esa edad coincide con el desarrollo de la sexualidad. Las maldades adoptaban un cariz más íntimo, más hiriente, más cruel, más destructor. He sufrido todo tipo de burlas e insultos, continuamente. No había día que no me pasara. Llegaba a ser casi normal y al final terminaba acostumbrándome. Cuantos más años cumplía, más me dolía, ya que era consciente de por qué me insultaban y por qué me consideraban diferente. Nos duele mucho cuando nos cuenta que le tratan como si fuera un animal. A veces le empujan, le pegan. Amenazas de que me iban a arrancar la lengua. Escribían mi nombre en la pared con la palabra puta al lado. Un ensañamiento que nunca he comprendido porque yo no le deseaba mal a nadie. Solo intentaba vivir mi vida en mi rincón con mis cuadernos y mis lápices. Me han dado palizas a menudo, casi de forma sistemática en el parvulario y en primaria. En el colegio, las palizas eran menos frecuentes, pero mucho más graves. Cuando salía al pueblo, había adolescentes y adultos que me miraban, que no querían verme en pantalones cortos. Esas personas me humillaban porque creían que era de fuera, que no era del pueblo, y porque a su entender yo tenía una discapacidad. Además, me trataban como una discapacitada porque caminaba raro. Es como si fuera un monstruo que no se supiera defender. Creo que esas personas tienen pocas luces. Es gente mala que me ha hecho vivir un periodo muy difícil y oscuro. ¿Por qué a Hugo le cuesta tanto encontrar su lugar entre los adolescentes de su edad? ¿Es posible explicar desde el punto de vista científico su torpeza, su timidez patológica o su singularidad? A principios de los años 90, un grupo de científicos italianos realizó un descubrimiento sorprendente. Ver a alguien reír o llorar activa las mismas zonas del cerebro que cuando nosotros mismos reímos o lloramos. Es el increíble efecto de lo que llamamos las neuronas espejo. Y lo más fascinante es que eso no es el resultado del análisis, sino que es un mecanismo automático, como si los cerebros de dos personas estuvieran directamente conectados. Las neuronas espejo de Hugo, como las de todos los autistas, son mucho menos activas. A Hugo le cuesta leer las expresiones de los rostros de la gente y la emoción que se refleja en ellos, y eso le hace perder una parte de la comunicación con el otro. Ahora intento esforzarme más en leer las expresiones de la cara de otra persona, aunque no las sé leer todas, porque creo que hay millones de expresiones. No sabría decir cuántas. Los que tenemos Asperger no sabemos si la gente es amable o no. Yo me fío de la gente. No analizo si la persona es sincera cuando me habla.
Esto explica por qué a Hugo le cuesta tanto aprender los códigos sociales. Al contrario que nosotros, no está en contacto con los demás seres humanos de forma instintiva. Hablamos de una verdadera ceguera social. Hay, por ejemplo, una regla social que define de manera bastante precisa a qué distancia debes ponerte con respecto a tu interlocutor y cómo puedes calcular esa distancia casi al milímetro. Es muy complicado para las personas con autismo. En una sobremesa, si la gente se pone a hablar y yo no tengo nada que decir, si me aburro, me marcho. No me lo pienso, me marcho. Creo que así todo el mundo sale ganando. Aunque lo cierto es que luego noto que la gente me mira mal y dice, eso no se hace. Yo suelo decir bastante a menudo, espero no meterme demasiado en la conversación. Espero no cansaros. Perdonadme. También digo mucho gracias. Más a menudo que los demás. Pienso que siendo muy educada me aceptarán mejor. Aunque puede que eso también canse a la gente. Yo digo que sí a todo. Y a la hora de ayudar, no veo que el que necesita ayuda soy yo. Para, Hugo. ¿De qué? De hacer esto. Y de balancearte y de hablar solo. Si quieres, hazlo en tu habitación para relajarte, pero en el colegio, contrólate. Ni una vez más. Se acabó. Pregunté si era posible organizar una reunión en el instituto para que los compañeros de clase que quisieran le dijeran qué comportamientos suyos no le benefician, qué debe corregir en su conducta que parece rara a ojos de los demás. El año pasado una compañera le dijo que tenía que dejar de quitarse las pieles de los labios o de hablar solo. La verdad es que hay algunas cosas que me tomo muy mal. Puede que mirándolo con perspectiva me haga reflexionar. Habrá que intentarlo. Voy a un ortofonista desde los 13 años y me ha enseñado muchas cosas, como el arte de la conversación, cómo responder por teléfono y algo así como el truco para integrarme en un grupo de amigos. Un ortofonista no puede enseñarte a que confíes en ti mismo, no puede enseñarte a creer que eres buena persona. Eres tú quien debe descubrir eso. Hola, Román. Soy Hugo. Hola, Román. Soy Hugo. Tras el fracaso del concierto y su estancia en el hospital psiquiátrico, Hugo vive enclaustrado en su habitación en compañía de su amigo Glenn Gould. Ya no abre su piano. Señora, este niño no tiene oído, ningún oído. No cabe ninguna duda. A los 23 años caí en una depresión. Empecé un descenso a los infiernos. Los primeros años en el colegio, a veces me asomaba un poco por la barandilla y preguntaba, si saltara desde aquí, ¿me moriría? Me da miedo, porque no sabía nada de eso. Veía que la gente salía en grupo, que iba a bares, a restaurantes. Pero no entendía cómo podían hacerlo. Lo veía muy lejos de mi mundo. Por un lado soñaba con hacerlo yo también, pero no sabía cómo. Y justo cuando Hugo está hundiéndose, aparece un hombre que le salvará la vida. El doctor François Germain es un psiquiatra apasionado por la neurociencia y especialista en autistas con Asperger. Así que tu pasión es el piano. Pero no quieres que la música sea tu oficio. Bueno, no lo sé. El piano me obsesiona mucho. Puedo pasar horas con un mismo fragmento. Me olvido de todo, de comer, de mi madre. No puedo más, no puedo seguir viviendo así. ¿Sabe? Tengo 22 años y jamás he estado con una chica. Jamás. ¿Le parece normal?
Perdona, mamá. A mi madre no le gusta que hable de esto porque se pone triste. Cree que ninguna mujer me querrá. Yo nunca he dicho eso. Deje que hable, por favor. ¿Por qué no tengo derecho a enamorarme, doctor? No solo tienes derecho, sino que es una necesidad. Necesitamos enamorarnos para construirnos, para avanzar. Sí, me encantaría. Además, quiero encontrar un trabajo. Me da miedo terminar en la calle, convertirme en un sin techo. Soy inteligente, puedo trabajar y ser útil. Claro. Si quieres, pensamos qué estrategia puedes seguir para encontrar un trabajo, ¿vale? En secundaria me hice preguntas que no me había hecho nunca. Me pregunté por qué a los demás no les cuesta nada y a mí aún no me ha pasado. Lo había intentado antes, pero nada, y en el instituto me fue peor. Me echaba la culpa de todo. Todo es culpa mía, soy un inútil. En esta sociedad no pinto nada. Saqué pensamientos muy oscuros. No voy a entrar en detalle, pero fue muy difícil para mí. Pero al mismo tiempo no paraba de intentarlo porque estaba obsesionado con ser como los demás, con tener algo con alguien. Pero fracasé en todos mis intentos. No me salió bien ni uno de ellos. Y no es que lo intentara poco. Me da reparo decir que intenté acercarme a 50 chicas. 50. Y nunca he llegado a nada. ¿A qué es bonita? Se llama Dicentra spectabilis. En inglés, bleeding heart. Corazón sangrante. Las he plantado yo. Prefieren la sombra. Ahí da un poco el sol. Mi jefe quiso que las plantara ahí, pero no ha sido buena idea. Bueno. Hasta luego. Buen día. Solía pensar, hoy me atreveré a acercarme a ella. Repetía todo lo que le iba a decir y no me dormía hasta que las frases me salían impecables. Luego la realidad era bien distinta. ¿Cómo no? Decía las cosas a destiempo y solían mirarme mal. Cuando intento acercarme a las chicas de otras clases, me rechazan porque me quedo mirándolas fijamente, sin parpadear. Es decir, no tengo un comportamiento adecuado con ellas y eso hace peligrar mis oportunidades de encontrar novia. Incluso para los chicos normales, las relaciones con las chicas son muy complicadas. No me veo intentando seducir a una chica, ligando con ella. No me veo poniéndome ligón. Coqueto, así que me comporto como soy y ya veremos. ¿Te gusta este parque, no? ¿Vienes todos los días? Sí. Sí, me viene bien salir de la habitación. Me lo ha dicho mi médico, el doctor François Germain, de la calle Lourmel 18. Estar en la habitación con el piano me produce ansiedad. ¿Eres pianista? Sí. Bueno, lo era. Me dedicaba a eso. Pero es muy complicado. A veces me volvía loco. Sobre todo Chopin. Había que encontrar la intensidad expresiva y poética y la estructura. La estructura. Chopin no es un seductor. No es un seductor. No. Un pensamiento arquitectónico, un profeta del color armónico, algo barroco, sí. Te diré algo que parece imposible, pero me darás la razón. Está más cerca de las improvisaciones de Bach que de los ritmos de Brahms. Por ejemplo, en el principio del primer vals. Do. Perdona, se me ha terminado el descanso y tengo que volver. Sí, 1.000.000 de gracias. Yo también tengo que irme. Adiós, señorita. Gracias. Adiós. Adiós. Pensé, ¿y si busco por internet? Encontré un libro con consejos para ligar. Lo apliqué al pie de la letra, pero las cosas salieron peor que antes. Siempre escriben, naturalidad ante todo, pero si piensas en ser natural, ya no lo eres. No tiro la toalla.
En el fondo todavía soy una niña. Aunque todo eso del príncipe azul con el caballo blanco, eso no. No, es broma. Tengo que seguir buscando. Y él tiene que tener paciencia para conectarme cuando yo me desconecte. Hace 2 años y medio conocí a Pierre, que también tiene el síndrome de Asperger. Nos enamoramos y decidimos irnos a vivir juntos. Hemos tenido una hija, Aurélie, que tiene 3 meses y medio. Tenemos la misma enfermedad, pero no se manifiesta de la misma forma. Lo que a mí me cuesta, a Pierre no le cuesta, y lo que a Pierre le cuesta, a mí no. Así que cuando me vengo abajo, él me levanta, y cuando él se viene abajo, lo levanto yo. Yo me tomaba por un monstruo y pensaba que nunca tendría hijos, y que si algún día tenía un hijo, sería un monstruo como yo. Gracias a Pierre, he cambiado mi percepción de mí misma, y me he aceptado como mujer y como ser humano. He aprendido a valorarme y a no verme como un monstruo. Al final logré plantearme el proyecto de tener un hijo. Me convencí de que podíamos hacerlo y de que sería algo precioso. ¿Por qué no te desabrochas el último botón? Así queda un poco raro. Sabes que no me gusta. Tranquila, mamá, todo saldrá bien. Hoy, por primera vez en su vida, Hugo se va a presentar a una entrevista de trabajo. Para llegar, vive un auténtico calvario. Hugo no percibe el mundo como nosotros. Él escucha los ruidos de la calle como si estuvieran aumentados al máximo volumen. Ve con gran claridad todos los detalles que le rodean, sin aplicar ningún filtro. Es lo que se conoce como hiperconectividad sensorial. Hugo está muy estresado y agotado. Esta sobreestimulación sensorial lo empuja a menudo a cerrarse en sí mismo y también explica por qué le cuesta tanto mirar a los ojos. Mirar a alguien a los ojos es como caer en un pozo sin fondo. En la mayoría de los casos, supone una gran angustia. Al mismo tiempo, este sentido de la vista tan potenciado es un placer para Hugo. Ve la belleza del mundo, hasta el más mínimo detalle. Un día iba paseando con mi cámara de fotos al cuello y vi una botella de cerveza apoyada en un muro. Dentro había una casa, se veía con gran nitidez. Era la casa que estaba detrás de mí. Era el reflejo. Era tan hermoso. Al mismo tiempo, eso representaba todo lo que yo vivía, representaba mi mundo, mi pecera. A veces me llena de alegría pasar por delante de un coche recién lavado que brilla mucho. No sé explicar por qué. Algunas personas sienten un placer indescriptible al comprarse un par de zapatos bonitos, algo que a mí no me dice nada. Por el contrario, el reflejo, el mundo que se esconde detrás, vaya. Caballero. Entonces le gustaría trabajar en una biblioteca, ¿no es así? A los que tenemos Asperger nos cuesta más mentir que a los demás. A veces no podemos hacerlo porque somos tan racionales y lógicos que todo lo que sea mentir o engañar nos parece de segunda clase. Significa desviarse de las reglas. Y para las personas Asperger las reglas son fundamentales. No especialmente. Es que mis padres creen que es buena idea que encuentre un trabajo y ayude económicamente a mi madre. Sí, claro. Ganar dinero. Bueno, como ya le he dicho a tu padre, estoy buscando a alguien para que clasifique, seleccione y archive. ¿Qué te parece? No lo sé. Mi pasión en esta vida es el piano, pero he renunciado a ella. Está bien. Siéntate, por favor. Volviendo a los archivos, ¿crees que te gustaría este trabajo? Creo que no, pero quiero probarlo.
Bueno, adiós, señor. Muchas gracias. Lo siento mucho, pero tengo que irme. El ejemplo típico de una respuesta fuera de lugar en una entrevista de trabajo es, por ejemplo, decirle al jefe o al futuro jefe: aquí apesta. Conseguirás algo seguro. No será tu jefe. Recuerdo que hice algo parecido con uno de mis psiquiatras. Le dije que en su gabinete apestaba. No dijo nada, pero al terminar aumentó mis dosis de antipsicóticos. ¿Por qué Hugo se comporta de forma tan excéntrica? La explicación la encontramos en una región destacada del cerebro llamada lóbulos frontales. Situados en lo alto del cerebro, los lóbulos frontales son la región que más tarda en desarrollarse en la evolución de las especies. Estos lóbulos han permitido al ser humano convertirse en el rey del mundo. Ahí es donde encontramos el córtex prefrontal, el director de orquesta del cerebro que hace que nos comportemos de forma razonable. Además, nos capacita para tomar decisiones y elegir. El córtex prefrontal nos permite controlar nuestro comportamiento gracias a que inhibe nuestro cerebro emocional. Cuando Hugo comete un fallo en el concurso de piano, le invade el miedo y es incapaz de controlarlo y pasar a otra cosa. Es como si todo su cerebro se bloquease y en ese momento el director de orquesta se hubiera ausentado. Los investigadores hablan de una superabundancia de neuronas o de conexiones insuficientemente eficaces entre los lóbulos frontales y las otras partes del cerebro. Yo comparo mi cerebro con un cajón de juguetes. Todas las ideas están ahí, pero están revueltas. Uno abre el cajón y busca una idea, pero como no sabe dónde está la que busca, se ve obligado a sacarlas todas fuera. Y como saco todas las ideas, se produce un caos en la cabeza. Cada una tiene su propio camino. Así que es como si por la cabeza hubiera una permanente red ferroviaria de ideas. Al final termina habiendo tantos trenes que chocan, y eso me crea una cierta inseguridad. De repente, no sé dónde estoy. Otra consecuencia es que Hugo ve los árboles pero no ve el bosque. Contará un hecho con todo lujo de detalles, pero sin ir a lo esencial. Recordará los detalles de una habitación, pero no recordará haberla visto en su conjunto. Siempre me ha costado reconocerme en un espejo. Me veo como una mujer puzzle, como alguien fragmentado. Mi visión es fragmentada y yo estoy fragmentada. Por ejemplo, cuando me dispongo a ordenar mi piso, lo primero que hago es sacar fotos de las distintas estancias, porque no veo el conjunto. ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? Porque me pareces muy guapa. Me gusta mucho mirarte. Cuando te miro la cabeza me da vueltas. Está prohibido seguir así a la gente. Sí, perdona, soy muy torpe, perdona. Es que es la primera vez que hago esto en mi vida. Mi vida es... hablar con una chica es... Soy autista. ¿Eres autista? ¿Te gusta la música? Sí, pero no sé nada de música clásica. A los hombres les gustan las rubias, pero a mí no. Me gustaría invitarte a mi casa y tocar para ti el vals opus 69 de Chopin en la bemol menor. Creo que no será posible. Tengo que ir. Sí, claro. Muy pronto me presentaré a un concurso de piano muy importante. Podría invitarte, bueno... Tengo que irme. Adiós. Hay personas que lo aceptan. Ah, que eres autista. Y empiezan a hablar como si fueras un poco cortita. Como si fueras... En fin, no hay nada que me guste menos. Era una pequeña empresa formada solo por el padre y el hijo. Y vi que les interesaba el perfil de Joaquim, hasta el momento en que dije, tiene una ligera discapacidad. En ese momento, vi una cierta confusión en su mirada. Y ahí terminó todo. De hecho, me desespera ver a gente tan cortada. Yo no soy discapacitado. Creo que todavía no ha comprendido la palabra autista.
Pero nosotros le hemos dicho que era discapacitado, un poco... Eso me lo llaman los niños pequeños. Eso no me gustó, porque yo todavía no había hablado con él. Me habría gustado ser la primera en contárselo. Le dije, Najib, ¿sabes una cosa? Tienes el síndrome de Asperger. Tienes un tipo de autismo de alto nivel. Recuerdo muy bien que se puso a llorar y... Se puso a llorar y me dijo, ahora, mamá, no soy como los demás. ¿Qué voy a hacer ahora? Nos miramos a los ojos y dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Se puede? No, eso no. Si te quedas ahí no puedo tocar. Me gusta tanto oírte tocar. Es precioso, cariño. He decidido volver a inscribirme en el concurso. Una amiga quiere verme tocar allí. ¿Una amiga? ¿Estás bien, Hugo? La asociación ha permitido a Valentín disfrutar de una vida social que nunca había tenido. Ahora Valentín es capaz de descolgar su teléfono y llamar a sus amigos. Porque desde hace poco podemos decir que tiene amigos y hace planes con ellos. No soy de los que hablan mucho por teléfono y soy nulo haciendo planes. Sí, pero por verlos lo haces. Es decir, disfrutas con ellos. Yo nunca decido el sitio. Eso no importa. Me cuesta decidir dónde quedar y qué hacer. Eso no importa si lo disfrutas. Tanto tú como ellos, que también tienen el síndrome de Asperger, sois capaces de descolgar el teléfono y quedar. Sois capaces de organizar planes. Llevo varios años yendo al café Asperger. Allí he hecho amigos. Asperger. Su único amor era la música. No tenía ningún amigo. El piano de Glenn Gould era su Steinway CD318 y está en el Museo de Ottawa. Abandonó su carrera a los 32 años en su mejor momento. Me siento muy cercano a él. Cuando lo veo, lo que veo es un hombre que hace el amor con la música. No te estaré asustando. Claro que no. A todos los autistas les gusta refugiarse en un campo de su obsesión, lo que los médicos denominan su interés específico. Hablar de la música constituye una fuente de placer para Hugo. La música clásica es un mundo en el que todo está en orden, en el que todo es previsible, un mundo que Hugo conoce a la perfección. Por el contrario, el mundo real es sinónimo de caos, de cambio permanente y de imprevistos. Para participar en el concurso internacional de piano, Hugo tiene que realizar una entrevista previa. Si tengo que acudir a una cita, me monto una película. El problema es que soy la reina de los guiones tremendistas. Hugo, esto es ridículo. ¡Abre la puerta! Hugo, te propongo una cosa. Cojo una silla y oigo a través de la puerta cómo tocas el preludio. ¿Qué te parece? No. Sí, sé que me está escuchando. No me saldrá, no podré tocar. Estoy segura de que todo va a salir bien en el concurso. Te va a salir muy bien. Te voy a dar el nombre de una tisana que a mí siempre me funciona. Me la tomo cuando tengo un concierto y duermo como un bebé. Gracias. No sé. Tengo que irme ya. Lo siento mucho, pero tengo que irme ya. ¿No quieres tocar un fragmento antes de irte, Hugo? Para que yo lo disfrute como me prometiste la última vez. ¿Va todo bien?
Le he pedido que tocara algo, pero no ha querido. Discúlpalo, ya no es capaz de tocar en público. Ni siquiera su profesora de piano tiene ya derecho a oírle. Lo que acaba de pasar ante nuestros ojos es un milagro, fruto de la amabilidad y de la empatía de Capucine. Es el milagro de la oxitocina. La oxitocina se origina en el cerebro y es la hormona del afecto, del amor entre una madre y su recién nacido o entre dos amantes. Al manifestar con tanta amabilidad su amistad hacia Hugo, al tocarle de manera tan afectuosa, Capucine ha desencadenado la producción de oxitocina en el cerebro de Hugo. La oxitocina calma el cerebro emocional y por primera vez en meses Hugo ha dominado su miedo a tocar en público. Hugo, como todas las personas autistas, tiene un déficit grande de producción de oxitocina. Varios estudios han señalado que administrar oxitocina mejora el comportamiento social de los autistas y hace que puedan mirar a las personas a los ojos. Ante ellos se abre entonces un mundo nuevo. Sé que me faltan muchas cosas. Me gustaría tener a mano la llave del armario de mis sentimientos. Noto que la gente siente más que yo, pero es que yo funciono de otra manera. No me gusta verlo bailar, porque baila solo. No baila con la gente. Baila, pero está en su burbuja, no está con los demás. Me di cuenta muy joven de que tenía la impresión de estar separada de los demás por una especie de pared de cristal, por un campo de fuerzas, digamos, y que podía incluso medirlo, dependiendo del día. Por ejemplo, sé que puede medir 1 metro, 2, 3. Resulta muy difícil de sobrellevar. Buenos días. Buenos días. Quería decirte que mi concurso de piano es mañana a las 10. ¿Quieres venir? Gracias, pero tengo que trabajar. Mucha suerte. También quería decirte que te quiero y me gustaría vivir contigo. Después del concurso de piano quiero irme a vivir solo. Primero en un piso pequeño, claro. Bueno, quería decírtelo. Lo siento, pero no estoy enamorada de ti. Ya tengo novio. ¿Es porque soy raro? Claro que no. Es por lo que te he dicho, tengo novio. Adiós. Y suerte para el concurso, seguro que será un éxito. Adiós. Disculpa por haberte molestado. Disculpa. Lo que me preocupa no es la vida profesional, sino la vida social. Y tengo razones para preocuparme. Por ahora, su vida social es inexistente. Por ejemplo, nunca lo invitan a los cumpleaños. Espero que no se pase la vida solo, porque conozco a mucha gente adulta con Asperger que ni siquiera tiene vida familiar, ni mujer, ni hijos. Son personas aisladas y sufren. No es lo que deseo para los niños y para Paul. Es cierto que el futuro me asusta un poco. Cuando lo pienso, el futuro me angustia. No podemos imaginarnos cómo va a ser su futuro. El trabajo, la novia, la vida propiamente dicha, la autonomía, la convivencia con los demás. Eso nos asusta. Sí. Nos lo preguntamos a diario. Dentro de pocos años, dejaré de vivir con mis padres. Porque tengo que ser autónomo e independiente. Sí. Sí, señorita. Se apellida Tilly. Hugo Tilly. No, se lo aseguro, nunca saldría solo por la noche. Son las 12 de la noche. 22 años.
Sí, pero mi hijo es un poco especial. No tiene novia, señorita. Me gustan tanto los ojos de Pierre, que son azules y con una estrella dorada en el centro, que cuando nos comprometimos le pedí que encontrara un anillo del mismo color que sus ojos. Hacemos bromas en casa sobre lo que le pasa a Maxime. Sí, sí. Puede que resulte chocante, pero a veces gastamos bromas al respecto. ¿Y no te da vergüenza? No es ningún drama. Es lo que es. Yo suelo decir que no está en la cama de un hospital, que no está inmovilizado. En el fondo no es grave, ¿no? Sí. Eso. Los momentos de ocio, que cada vez son más escasos porque tengo mucho trabajo, me gusta pasarlos por la noche en la biblioteca. ¿Por qué por la noche? Porque es el momento más tranquilo. Y ya puestos, voy a hacer un poco de militancia política. Estoy a favor de que las bibliotecas amplíen sus horarios por las tardes y por la noche. Supongo que lo que pido es casi una utopía total. Sueño con abrir una tienda de videojuegos. Yo sería el jefe y contrataría a alguien para que se ocupara de la caja. También sería el asesor. Me gustaría que tuviera 2 pisos. Los juegos de segunda mano estarían arriba y pondría un escaparate enorme. Hay algunas personas autistas que han alcanzado el éxito como profesores de universidad o premios Nobel. A muchos de ellos en su infancia les dijeron que eran totalmente incompetentes y deficientes mentales y cosas por el estilo. Todos recordamos la famosa frase que le dijo a Einstein su profesor: de este niño nunca saldrá nada bueno, o algo así. Y fíjate. Allí. ¿Qué ha pasado, Hugo? ¿Te encuentras bien, Bichón? Estás pálido.